Muchas personas en Chile están destinados lamentablemente a pasar su vida o gran parte de ella en una silla de ruedas. Y si bien eso ya es una dificultad enorme, hay otras consecuencias derivadas de la pérdida de movilidad y sensibilidad, como por ejemplo la aparición de úlceras. Para que esto no suceda, se desarrolló PREV-UPP, dispositivo que mide las presiones que se ejercen en el cuerpo de una persona sentada. Queremos conocer cómo funciona y por eso nos acompaña uno de sus creadores, Pedro Gutiérrez. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Pedro, bueno, primero que todo, yo no sabía que las personas que están en silla de ruedas pueden tener úlceras. Yo pensaba que las úlceras se formaban por otras situaciones. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo de una persona que forma úlceras, está durante meses y años también en una silla de ruedas? Bueno, de por sí ya el estar en situación de discapacidad es bastante complejo. Y otra de las complicaciones que surgen es la presión excesiva que se genera al estar obviamente todo el día usando silla de ruedas, por ejemplo. Esta presión lo que genera es contraer los vasos y irrumpe la irrigación sanguínea, y eso genera que los tejidos le evite la llegada de oxígeno. Y eso genera que empiece a morir la zona, y eso genera la lesión de la úlcera por presión. Que esta lesión comienza desde el daño desde afuera hacia adentro, que puede llegar hasta el hueso. Eso es muy complicado para cualquier persona. Es bastante doloroso incluso. Y las úlceras son la etapa previa a lo que también comúnmente se conoce como escaras, estas heridas que se asoman en la piel para personas que no solamente están en silla de ruedas, sino que también están en cama. Claro, no solamente lo afecta a las personas de silla de ruedas, sino que a las personas postradas, porque tienen la misma característica, que están sin moverse y están generando una presión constante sobre diferentes zonas de su cuerpo. La escara en sí es la etapa posterior, cuando se genera la costra después de la muerte de tejido. Es lo más evidente. Claro. De hecho, la úlcera por presión también empieza a dar señales cuando empieza a enrojecerse la piel. Ese ya es un primer indicio de que es muy probable que ahí se desarrolle una úlcera por presión, y hay que tener mucho cuidado con eso. En ese sentido, Pedro, ¿cómo funciona PREV-UPP, que es un dispositivo que envía señales a un smartphone para precisamente intentar evitar estas úlceras? ¿Cómo opera concretamente? De hecho, lo que definimos nosotros es que si logramos atacar uno de los principales factores, que es la presión, a través de ver cómo está distribuido el peso de la persona, podemos determinar las zonas de riesgo. Entonces, lo que hacemos es determinar cómo distribuye la persona su peso día a día, y podemos indicarle el momento y el lugar donde se está ejerciendo mayor presión, que es el lugar de riesgo en realidad. Por ejemplo, para una persona que está en silla de ruedas, es avisarle, oye, sabes que tú estás ejerciendo demasiada presión en el muslo posterior izquierdo o en el glúteo derecho, trata de cambiarlo. Esa es un poco la señal. Sí, de hecho, al permitir identificar la zona y en el momento que ocurre, podemos enviar la señal al smartphone e indicarle, sabes que ha pasado mucho tiempo en que estás en una posición bastante riesgosa, por lo cual te recomendamos que cambies de postura. La idea del cambio de postura es que se descomprima la zona y podemos generar que vuelva la irrigación de la sangre a esa área. ¿Qué es lo que se plantean? ¿Ejercicios, por ejemplo? O sea, que mantén levantada tu pierna durante algunos minutos, trata de apoyarte más en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Cuál es un poco la señal que se envía? De hecho, la idea es descomprimir la zona. Generalmente los usuarios de silla de ruedas hacen lo que se llaman push-ups. Entonces, que se levantan, y ya al levantarse vuelve la irrigación a la zona que estaba comprometida, y eso ya es un gran aporte, porque la presión sostenida genera la probabilidad de crear una úlcera por presión, y al descomprimirla podemos eliminar ese factor que es fundamental, que obviamente después se ve acrecentado ya sea por la fricción o por la humedad de la zona, incluso por la nutrición del tejido. El dispositivo se ubica en la parte inferior de la silla de rueda, ahí están puestos los sensores en el asiento de la misma. Claro, esto va en el asiento, entonces la persona se coloca encima y podemos detectar cómo distribuye su peso en su día a día. Incluso esto sirve mucho para personas con diferentes tipos de lesión, porque, por ejemplo, el caso de nuestro fundador, él tiene una lesión incompleta. Esa lesión le provoca que él tenga mucho más musculatura en un lado de su cuerpo que en otro. Tú mencionas a Pedro Aguilera, otro de los creadores de PREV-UPP. Él es usuario de silla de ruedas hace más de 11 años. Y esta condición le generó que él tenga más musculatura en un lado que el otro,
y de por sí él está mucho más cómodo cargándose en una zona de su cuerpo más que en la otra. Es decir, PrEP-UPP no te va a decir, oye, ojo, muévete porque en 5 minutos te puede salir una úlcera, sino que es también generar una constante de ejercicios, es decir, rutinas, para no solamente prevenir una úlcera, sino que mantener a la persona que está en silla de ruedas en constante movimiento, porque es algo que también le beneficia para su salud en todo sentido. Claro, y de hecho está lo que denominamos nosotros prevención activa, que es lo que enfocamos, hacer parte al usuario del proceso de prevención, que hoy en día él tenga la herramienta de decir, mira, sabes que en esta zona, en este momento estoy ejerciendo mayor presión, ¿qué tengo que hacer? Moverme. No lo puedo hacer. Esto lo puede ver un enfermero, un pariente, que pueda ayudar para que se descomprima la zona y, en fin, hacer parte dentro de este proceso a las personas, ya sea familiares o el mismo usuario, que eso es súper importante y así generar una autoeducación de las personas, que es algo muy relevante para esta lesión. De hecho, tú me comentabas que Pedro Aguilera, tu socio, el origen de PrEP-UPP fue precisamente porque él supo de las úlceras y se asustó. Entonces quiso idear un mecanismo para prevenir esto. Ese es el origen del emprendimiento. De hecho, él, como es usuario de silla de ruedas hace más de 11 años, él vive día a día con esta preocupación, este cuidado constante de no desarrollar una úlcera por presión. Y él siempre está muy atento, se cuida, de hecho permanece en revisión constante. Entonces, él, a partir de su profesión, dijo, ¿cómo puedo aportar a personas que están en mi misma situación, o incluso peor? Y así es como llegó al tema de las úlceras por presión e ideó este sistema que nos permite hoy en día conocer cómo distribuye la persona su peso. ¿Actualmente en qué fase de desarrollo está PrEP-UPP? Nosotros ya tenemos un primer prototipo con el cual ya validamos en el mercado y estamos ya acercándonos a lo que es nuestro producto final. Hemos estado trabajando fuertemente en lo que es la interfaz, que es para hacerla mucho más amigable con el usuario, pero ya tenemos lo fundamental, lo medular, ya validado por los mismos usuarios y por potenciales clientes en este caso, que para nuestra segunda fase van a ser instituciones hospitalarias, que eso es súper importante, que ese es el otro objetivo que queremos llegar, que son las personas postradas, porque esto no es solo exclusivo de los usuarios de silla de ruedas. Exacto, porque incluso ustedes tienen como objetivo, claro, no solamente personas en silla de ruedas, sino que también en cama, que también es algo muy frecuente en nuestro país y que también tiene muchos problemas para las personas que lamentablemente están en esa condición. De hecho, es bastante común que se vea en la unidad de cuidado intensivo, debido a que los rangos de movilidad que tienen los pacientes es demasiado reducida. Y es ahí donde uno tiene que tener ojo. Es súper complicado de repente para enfermeros detectar dónde se va a producir una úlcera por presión en sus pacientes, porque no tienen la información de qué es lo que está ocurriendo en las diferentes zonas del cuerpo del paciente cuando está postrado o está en cama. Una cosa que no me quedó claro, ¿ya está en venta PrEP-UPP? ¿Va a estarlo o solamente se va a dedicar primero a instituciones hospitalarias y después al público general? De hecho, lo que queremos desarrollar es ambas ramas. Ya. Hoy en día no está en venta el producto, pero pretendemos tenerlo lo más pronto posible y a la vez desarrollar el sistema para camas para poder llegar al sector público de salud, tanto privado como público, y poder así empezar a impactar positivamente la vida de estas personas, porque hoy en día muchos pierden 6 meses de su vida, congelan estudios, visitan psicólogos, incluso hay personas, conocemos casos, que han estado hasta 2 años postrados recuperándose de una de estas lesiones. Pero mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo. Ustedes ganaron el Jump Chile Latam 2015, que es un concurso de emprendimientos que organiza la Universidad Católica. Esto les permitió, y fue entre casi 2.000 proyectos que fueron ganadores, les permitió levantar fondo de capital semilla por 6 millones de pesos e incluso van a representar a nuestro país en el International Business Model Competition en Estados Unidos. ¿Qué significan estos reconocimientos y la posibilidad de ir a Estados Unidos para ustedes? De hecho, es bastante gratificante porque ha sido un trabajo arduo que hemos realizado, incluso hemos dejado muchas veces de lado la responsabilidad académica por la motivación que tenemos de llevar a cabo este proyecto y del impacto que podemos lograr en la vida de las personas. Es muy gratificante este reconocimiento que obtuvimos en Jump y a la vez nos deja mucho más motivados poder representar a Chile en este concurso tan importante que en su versión anterior ya fue ganada por un equipo chileno.
Pedro, desde acá, Agenda Económica, les deseamos todo el éxito del mundo, porque personalmente yo vi a un abuelo mío que estuvo durante 15 años en cama por un Parkinson y sé los problemas, sé las enfermedades y las lesiones que se generan, así que les deseo un éxito absoluto, porque nadie está libre de estar en una silla de ruedas o postrado en una cama, lamentablemente. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y con este excelente emprendimiento terminamos esta semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.